enero y vamos a comenzar nuestro programa entrevistando al gobernador regional de Arequipa, elegido en las elecciones del pasado 2 de octubre, que ha entrado en funciones a comienzos de este año, días después de lo cual ha sido elegido por sus colegas de las otras regiones del Perú, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Señor Roel Sánchez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, mi estimado Fernando, muy grato saludarte y de hecho también saludar a todos los oyentes. Hemos tomado conocimiento con mucha, naturalmente, preocupación que ha habido un nuevo intento de tomar el aeropuerto de Arequipa, que se han producido daños, pero nos informan también que en otros sectores las actividades están llevándose a cabo, sobre todo algo que no puede ser posible en otras regiones como los mercados. Pero usted sabe, señor gobernador, que el Perú ha recibido en muchas oportunidades de su historia un impulso democrático de Arequipa, al mismo tiempo que Arequipa ha sido constante a lo largo de su historia en la resistencia a las dictaduras. Por eso es importante escucharlo como arequipeño y como presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales. Y yo quisiera que nos diga usted por dónde cree que debe discurrir el camino de los gobernadores y de las autoridades del Ejecutivo, es decir, del Gobierno Nacional, para salir de la crisis política y social en la que nos hallamos. Bueno, como usted lo ha mencionado, esto ya no solamente estamos en una crisis política, social, sino también económica. Y en esa perspectiva, definitivamente nosotros lo hemos planteado desde un inicio y desde el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales también hemos planteado que aquí la salida pasa por el diálogo, pero el diálogo no centrado solo en el Ejecutivo y los gobiernos regionales o las organizaciones de base o los dirigentes, sino aquí tiene que haber un diálogo en forma, diríamos, minuciosa, exhaustiva desde el legislativo. Por eso es que nosotros reiteramos nuestra invocación de que el legislativo y el ejecutivo tienen que dejar sus actitudes y posturas muy particulares y tienen que pensar en el país. Estamos nosotros frente a una situación muy delicada porque la crisis social se va incrementando día a día y esto no está siendo atendido desde el Ejecutivo. Si lo vemos nosotros, toda esta situación, pues hay una realidad muy concreta, que la población inicialmente decía nueva constitución, estaba planteando una serie de exigencias, pero hay una realidad concreta, es el embalse de los reclamos, de las expectativas, que nunca han sido atendidas. Si vemos nosotros un tema de la descentralización, no ha sido atendido como corresponde. La regionalización sobre la base de los departamentos, a la fecha podemos decirlo que ha fracasado. Y entonces el centralismo hace mucho daño, la descentralización no se ha dado, un Congreso, si bien es cierto, es legal, pero no tiene la legitimidad. Y la legitimidad tenemos que construirlo a cada instante, conforme pasa el devenir del tiempo, las regiones, eso tiene que ser construido. En esa perspectiva, definitivamente, ¿qué es lo que corresponde en estos momentos? La población dice que se vayan el legislativo y el ejecutivo, pero en el marco del respeto a la normatividad vigente, lo que corresponde es buscar una salida. Y nosotros allí lo hemos planteado claramente, que tiene que ajustarse los cronogramas. Y ayer ya el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ellos sí pueden desarrollar en 4 meses la primera vuelta y en 2 meses posterior la segunda vuelta, siempre y cuando se eliminen las elecciones primarias. Y esa es la ruta que debemos seguir. Ahora, señor gobernador, pero eso implicaría que no se puedan inscribir partidos nuevos, incluidos algunos que ya presentaron ante el Jurado Nacional sus firmas y sus comités distritales. Es decir, marginaríamos de las elecciones a nuevos partidos
que ya no tendrían el tiempo necesario para cumplir con las formalidades que están en manos ahora de la autoridad electoral, dirigida por lo demás por un paisano suyo, arequipeño. Bueno, mi estimado Fernando, la situación es delicada. No podemos nosotros continuar en este estatus en el cual nos encontramos. La situación de los partidos, la situación de las reformas electorales no tienen espacio ya en este contexto actual que estamos viviendo. Por eso yo le decía, el tema ya no es solamente la crisis política social, es la crisis económica que estamos enfrentando. Arequipa ya tiene más de 180 millones, por ejemplo, entre diciembre y enero, que ha perdido en el agro. Tenemos nosotros el turismo, más de 100 millones que se ha perdido. Tenemos nosotros la actividad pecuaria, la actividad minera, la actividad artesanal. Y entonces todo esto, la construcción está paralizada. ¿Qué va a hacer? Son las nuevas autoridades. Por ejemplo, estamos ya 21 días en la gestión y no podemos iniciar las obras porque no hay los insumos. Las amas de casa, los hogares, el gas que estaba entre 55, 60 soles, ahora está por encima de los 100 soles. Situaciones, y no hay. Los taxistas, que es un número significativo también, que vive el día a día, no tiene el GLP. Entonces, toda esta crisis ya no es un tema solo de crisis política, social, sino también económica. Y allí hacemos el llamado nosotros al Congreso de la República que mire las regiones, que se enganche con las regiones y que atienda los reclamos de la población. Pero ya pensar en reformas electorales, en reformas constitucionales, en reforma política, de la cual particularmente estamos de acuerdo, pero no es el momento. El momento es que hay que darle una salida democrática, una salida legal a este problema que tenemos nosotros, porque de lo contrario vamos a decir que el tema del principio de la autoridad, el tema de garantizar la legalidad, no, porque tenemos un Congreso, por ejemplo, que está por encima del 88% de su aprobación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer frente a esa situación? No se puede ir más allá porque ya no tiene la legitimidad. Y este es un problema serio. Y un político, un dirigente que emana de la población, de un proceso democrático, no tenga la legitimidad, definitivamente está fuera del contexto. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces aquí nosotros desde los gobiernos regionales hemos visto la necesidad de conversar con los órganos electorales para plantear una salida. Sí. Sí, estamos teniendo dificultades de pronto con el audio, pero hemos comprendido los Las protestas se dieron en Lima, se dieron en el norte y ahora están pues en el sur. Y la situación es, están planteando a la población, y algunos gobernadores lo han hecho también suyos estos reclamos, que se vaya el Ejecutivo, que se vaya el Legislativo, pero en la perspectiva de que si se van todos, ¿con quién nos quedamos y cómo va a ser esa transición democrática? Tenemos que ser responsables en ese planteamiento, pero sí, la exigencia es que necesitamos elecciones en el más corto plazo, en el marco de lo que técnicamente los órganos electorales lo han manifestado y la ley lo permite. De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista, que diferencia lo que es la crisis institucional, que tiene que ver con el calendario electoral. Usted preconiza que se acelere el adelanto de elecciones y le parece viable en vista de lo que ha declarado el presidente Salas Arenas del Jurado Nacional Electoral. Y al mismo tiempo subraya que hay una crisis social y económica generada por los daños que las paralizaciones vienen produciendo en una región como la suya, en donde hay agricultura, donde hay actividad minera y donde hay turismo. Pero se añade a estos dos elementos un elemento delincuencial sobre el cual quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Qué ha pasado con la toma o la tentativa de toma del aeropuerto de Arequipa, que ha debido ser cerrado con grave perjuicio para su región? ¿Cómo es posible que una marcha pacífica en una ciudad democrática, como ha venido siendo desde principios de la República de Arequipa, haya derivado en una tentativa totalmente reñida con la ley? Incluso nos lo han hecho saber con la Convención del ONU del año 88 sobre el terrorismo. ¿Quiénes son esos actores criminales que pueden distorsionar una marcha pacífica y que se explica por las razones que usted nos ha dado en la toma ilegal del aeropuerto de Arequipa? Bueno, aquí tenemos que ser muy claros también. Censuramos y
definitivamente rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, eso no lo hablamos. La protesta pacífica está dentro del marco de la ley y dentro de los cánones democráticos, pero ya que eso salga a una situación de violencia donde se afecte la vida de las personas, donde se afecte la integridad física de las personas, la propiedad privada, la propiedad pública, allí hay una responsabilidad directa de los servicios de inteligencia, quienes tienen que identificar y hacer su trabajo como corresponde. Nosotros por eso decimos, una vez más, expresamos nuestro enérgico rechazo a todo tipo de violencia y a la vez siempre lo hemos dicho y exhortamos a la población a manifestarse de forma pacífica y a las fuerzas del orden a actuar dentro de del estricto respeto a los derechos humanos. Y obvio, también demandamos para que la Fiscalía realice las investigaciones de forma objetiva y sumaria y se identifique a los responsables y por lo tanto estos responsables reciban la más severa sanción que corresponde. Pero ahí también hacemos el llamado para que efectivamente no se diga pues que todas las protestas están, o todos los que hacen protestas son terroristas, son narcotraficantes, son mineros ilegales. Creo que ahí, en vez de llamar a la paz y de garantizar efectivamente la solución al problema, estamos agudizando. Por lo tanto, también hacemos un llamado nosotros para que mitigamos este conflicto social atendiendo las demandas en relación a lo que significa pues la búsqueda del diálogo y el adelanto de las elecciones en el corto tiempo posible que se pueda dar. Muchas gracias, señor Roel Sánchez. Hemos recibido con toda claridad sus tomas de posición, tanto sobre los problemas de fondo, este embalse de los reclamos sociales que nos ha mencionado usted y la necesidad de adelantar el calendario electoral, de la misma manera que ha hablado con toda claridad, llamando a la paz y en consecuencia repudiando manifestaciones ilegales de violencia, como es sin duda la tentativa de tomar el aeropuerto de Arequipa. Muchas gracias y esperamos poder recibirlo presencialmente la próxima vez que venga usted a Lima, puesto que usted, además de ser gobernador de una región tan importante como Arequipa, encarna la legitimidad regional, puesto que ha sido elegido por sus pares presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Ha sido Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa. Vamos a hacer una pausa, le agradecemos por su presencia con nosotros y retomamos rápidamente Ampliación de Noticias.